Doctora Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Andrés, muy buenos días a todos los oyentes de Colmundo. Doctora Olga Lucía, queríamos marcarle y tenerla al aire con nosotros, porque hoy es un día especial para el tema de la ley de financiamiento, o la reforma, como lo quiera llamar, pero ley de financiamiento. Hablábamos de que el gobierno presentó 12 billones. Van en 9.8. Ese 2.2 que decía el señor Ricardo Martínez aquí en la mesa, ¿de dónde lo van a sacar o ya lo tenían previsto para ir negociando este tema de la ley de financiamiento? Bueno, no alcanzan a ser los 12 billones que necesitaba el gobierno. Para el primer año, que es el próximo, el 2025, de acuerdo a cómo está radicada la ponencia, se alcanzarían a recaudar 11.5 billones. Porque el ministro encargado no está contando lo de los beneficios tributarios, porque eso solo se recaudan en una sola vez. ¿Cuáles son esos beneficios tributarios que trae la ley de financiamiento? Lo que comúnmente se conoce como amnistía, pero jurídicamente se tiene que hablar es de beneficios, ¿no? Pero, ¿qué genera esto? Que todas las personas que están en mora con la DIAN, en renta, en impoconsumo, en IVA, en retefuente, y toda la mora de impuestos aduaneros y cambiarios se puedan poner al día. Recordemos que con el COVID todavía hay muchas empresas que quedaron en deuda con la DIAN, pero también con la UGPP. Y entonces el 16% de esta ley de financiamiento son beneficios tributarios para que todas las personas que se encuentran en mora, que son cerca de 260,000 personas, se pongan al día. Entonces, eso solo se recibe una vez al año, que es el próximo año, y no se puede contar entonces como un recaudo permanente. Por eso se habla, por eso queda un faltante que solo reduciendo el gasto se puede equilibrar. Doctora Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara por el Partido Verde, déjeme decirle algo. Creo que esa es la almendra de lo que usted como colombiano, y digo usted, el oyente que está al otro lado de la línea, está esperando. Mire que aquí en Bogotá la Consejo hizo algo con la Secretaría de Hacienda y fue una condonación y tal, y eso funcionó. Claro. En la DIAN también podría funcionar. ¿Sería simplemente por un tiempo determinado? Porque yo le digo la verdad, ojalá ¿sí? Prueben si a mí me dicen eso que está pasando con el DIAN, yo no soy nadie, doctora García, pero yo votaría que sí. Claro, usted es un colombiano que puede incidir, y por eso yo estoy diciendo, el Congreso lo mínimo que puede hacer es ir y pensar en los colombianos. Imagínense 260,000 microempresarios, empresarios que le deben a la UGPP, que no están al día en salud, en parafiscales, al ICBF, al SENA, que la deuda es gigante porque 4 veces son los intereses y las sanciones, y la deuda la podrían pagar, pero con los intereses y las sanciones les es imposible. Pues ¿cómo que no va a ser un beneficio? Esto es lo que está esperando mucha gente para ponerse al día, y especialmente porque todavía hay rezagos del COVID, todavía hay rezagos de esa gran depresión que hubo en la economía cuando esta pandemia. Entonces, yo sí creo que esto es lo mínimo que podemos hacer en el Congreso. Que no nos gustan otros artículos, bueno, para eso es el debate y para eso está la técnica legislativa, pues eliminémoslos, reorganicémoslos, modifiquémoslos, hagamos unas sustitutivas, pero demos el debate. Es muy triste que por ejemplo, a veces ni siquiera se logra el quórum. Por eso yo he dicho que lo primero que hay que hacer hoy es que haya quórum. Bueno, ojalá que haya quórum, ¿no, Germán René Jiménez? Representante, ¿se han cuantificado, usted que digamos es la ponente y pues uno supone que maneja todas las cifras para defender como lo hace la iniciativa, ¿se ha cuantificado lo que dejó de percibir la DIAN en el ejercicio del señor Reyes, que hoy en día es ministro, y cómo ese hueco, cómo lo que no hizo en ese momento el titular lesionó las finanzas del país al punto que ahora tengan que hacer una rebaja?
Claro, 25 billones de pesos. Eso es un hueco demasiado grande. Y además, bueno, no, hoy es ministro pero de comercio y yo solo espero que haga muy bien la tarea, pero en la DIAN dejó un hueco que lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo, porque el recaudo, o sea, quien tiene la entidad responsable del recaudo es la DIAN, la entidad que tiene que poner a funcionar a su equipo, la gente, todo, hacer los cambios, los ajustes, incluir la tecnología que haya que incluir, pues es el dueño de la cartera, que en ese caso era el director de la DIAN, pero está calculado en 25 billones de pesos, que de hecho es lo que hubo que disminuir el presupuesto de este año 2024. 6 de la mañana, 59 de Cali. Andrés Muñoz, lo escucha la doctora Olga Lucía Velázquez. Representante, lo que pasa es que uno como colombiano del común, todos estos temas de ley de financiamiento, reforma, pues lo asustan. Y uno viendo que pues el incremento a los combustibles, el tema del IVA en los vehículos híbridos, en fin, tantas cosas, más allá de las propuestas que tiene para la gente para que se ponga al día, y las medianas y pequeñas empresas también, pues hombre, no lo deja de asustarse a uno, y uno dice, más impuestos, más plata para la clase media que tenga que sacar para apoyar este tema. ¿Cómo se lo podemos explicar al pueblo colombiano realmente, tangiblemente, doctora, para que esto pueda ser entendido? Eliminación del IVA, o mejor, quitarle el beneficio que estaban teniendo los carros híbridos y eléctricos, se eliminó ese artículo. Eso fue una propuesta inicial cuando se radicó la ley, el proyecto de ley, pero en la ponencia que está radicada para debatir hoy, ese artículo está eliminado. Entonces, van a seguir teniendo el descuento del IVA los carros híbridos y los carros eléctricos. O sea, eso está eliminado del proyecto de ley. Ahora, desde el año 2017, está la sobretasa. Todos los años se establece en una ley. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que yo creo que hay una información distorsionada. No, que un nuevo impuesto, no, está desde el 2017, siempre se hace el incremento. ¿Qué es lo que pasó? Que el gobierno pretendía que se incrementaran 600 pesos en el ACPM y en la gasolina para el 2025, y lo que hicimos los coordinadores gradual, que esos 600 pesos fueran en 4 años y no en un año. Eso es lo que yo puedo explicarle a todos los oyentes y a los colombianos. O sea, no, primero, no es un impuesto nuevo; segundo, siempre hay un incremento; y tercero, hicimos todo y más para que se pudiera ser gradual y tuviera un menor impacto en la economía. 7 de la mañana, 1 minuto, Ricardo. El ministro habló de la reducción que podría modificarse de 12 billones a 9,8 billones. ¿Se puede tener establecido qué inversiones se sacrificarían con esa reducción o en qué impactaría esta reducción de cerca de 2,2 billones? Sí, el impacto es en los proyectos sociales del territorio. Yo creo que se va a evidenciar claramente en programas de aumento de cobertura para adulto mayor, aumento de cobertura para atención de jóvenes, y yo creo que ese es uno de los grandes dificultades, los programas sociales en el territorio. Tenemos que salvaguardar y por eso las prioridades son recursos recurrentes, es decir, que todos los años se necesitan nuevas inversiones, ampliaciones de cobertura, pues no se darían por la disminución. Y además, solamente se puede lo que vamos a recaudar de más, porque vamos a llegar a 11.5 billones y se aprobara toda la ley de financiamiento como está prevista. Solamente la diferencia, que son 3 billones de pesos, se pueden de una sola vez, es decir, inversiones de una sola vez, como un inmueble o un programa para terminar de hacer el flujo, el cierre financiero de una vía o de un gran proyecto,
pero no para que luego se genere un gasto recurrente, porque son ingresos de una única vez. Doctora, ¿y el programa de Jóvenes en Paz también estaría en estos proyectos que se verían de pronto un poco afectados? Ahí el Ministerio de la Igualdad debe de priorizar. Yo creo que este es uno de los proyectos que no se puede ver afectados, que hay que lo que se va a ver afectada en la cobertura, es decir, en ampliar más beneficiarios, pero el programa hay que conservar por lo menos lo que ya se dio inicio, que ha generado resultados muy positivos en diferentes lugares. Jóvenes que tienen hoy oportunidades no solamente para aprender un oficio, para desarrollar nuevas habilidades para la vida, sino que son jóvenes que se le están quitando a la delincuencia, que se le están quitando a estos grupos ilegales que los abordan, que pretenden llevárselos a sus filas. Entonces yo sí creo que hay que seguirle apostando a este proyecto de Jóvenes en Paz y con certeza el Ministerio de la Igualdad, dentro de la reorganización que debe hacer de su presupuesto, pues deberá priorizarlo. Representante, ayer escuchaba al ministro del Interior, a Juan Fernando Cristo, que decía que con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, como que toma un segundo aire esta reforma, como que se ve en un ambiente un poco más positivo. ¿Usted tiene esa misma percepción? Yo creo que en el Congreso hay un ambiente complejo. De hecho, el primero es que la gente haga quórum, y yo quiero explicarle a la ciudadanía qué significa quórum, que la gente vaya a trabajar, que la gente asista. Imagínense que a usted lo contratan para hacer un trabajo y no va. ¿Qué podría pasar si no asiste? Pues o le quitan el trabajo, lo sancionan, ¿no? Pero aquí lo primero, imagínense, que tenemos que lograr es que haya quórum, que la gente asista. Eso es lo primero. Lo segundo, que demos el debate. O sea, usted asiste y en técnica legislativa usted puede votar no si no está de acuerdo, o puede votar sí si está de acuerdo. Pero negar el debate, es decir, no dar el debate, pues no forma parte de las funciones. De hecho, una de las funciones primordiales de un congresista es legislar, y legislar es dar el debate, aprobar o no aprobar una ley. Entonces, creo que lo que hay es que hay un ambiente tenso de posiciones políticas radicales. Por ejemplo, la bancada de Cambio Radical el día de ayer se reunió en el partido, y lo que dieron a conocer es que se tomó la decisión de no apoyar la ley de financiamiento, sin ni siquiera ver que se va a beneficiar a 260.000 ciudadanos que están en deuda con la UGPP, con la DIAN. No, eso no, o sea, es un tema político de no apoyar sin ni siquiera revisar cuál es el contenido y a quién beneficiamos y a quién no. Entonces, yo pues me niego a creer que eso sea un ejercicio democrático real, ¿no? La democracia está en poner los argumentos, argumento A, argumento B, y decidamos, pero no tomemos decisiones a priori. Ni siquiera ha empezado el debate y ya se tomó la decisión de que no lo van a apoyar. Entonces, bueno, no, pues ahí estamos en este proceso. Alguien me decía ayer, pero es que eso de los beneficios lo pueden hacer con un decreto. No, eso no se puede hacer con un decreto. Así como en un municipio no se puede voluntariamente la Secretaría de Hacienda establecer un beneficio tributario para los contribuyentes, porque tiene que pasar por los consejos municipales o por las asambleas. Lo mismo pasa acá, tiene que ser una autorización por parte del Congreso para que la DIAN pueda hacer estos beneficios tributarios. Sí, y representante, dice usted que el impacto en los proyectos sociales se va a evidenciar en programas de cobertura para adulto mayor, palabras textuales. Y esto significa que, por ejemplo, Prosperidad Social va a estar desfinanciada para el año entrante. Representante, volvemos a lo mismo, ¿no? Perdimos la comunicación. Representante. Qué pregunta la suya, Germán.
conmocionó las comunicaciones. No, algo sí está pasando, sí, ¿no? Sí, es que queremos tener claridad porque como por ejemplo el programa de adulto mayor también tiene recursos de MinTrabajo. Entonces... sí, el Colombia Mayor depende exacto. de MinTrabajo, ¿cierto? Así como ¿cómo fue la pregunta Pero, suya? Jóvenes en Acción depende de... Jóvenes en Paz. Jóvenes en Paz. Pero los proyectos sociales... representante, ¿ahí nos escucha nuevamente? Sí. Usted dice que proyectos sociales se van a afectar en su cobertura. ¿Esto evidencia un desfinanciamiento, por ejemplo, en prosperidad social? En todas las carteras, en prosperidad social, en el Ministerio de la Igualdad, en el Ministerio de Vivienda, porque hablar de, por ejemplo, este año, de un recorte de 25 billones de pesos, pues afecta a todas las carteras. Hay algunas, como por ejemplo, salud, que los 25 billones de recorte no la tocaron, ¿no? Pero claramente afecta a todos los programas sociales. Y voy a hacer una afirmación muy respetuosa. Voy a hacer una afirmación, usted me dirá si estoy en lo cierto o no. Como periodista, ya completando 30 años de ejercicio, conozco DPS, fui contratista del DPS en otro gobierno. Sí. En mi memoria no tengo que en los últimos 20 años por lo menos el DPS haya estado financiado, siempre tenía buena plata, por eso es un fortín político excelente, independiente de la labor social que hace. ¿Eso no es evidencia de un pésimo manejo de las finanzas de este gobierno? No, yo creo que aquí hay algo que decir, y es que el país no lo entregaron endeudado, es decir, el país lo entregó. Yo soy de la Alianza Verde, somos partido de gobierno y por eso nos corresponde evidenciar qué es lo que ha pasado. El país estaba completamente endeudado, pero además yo quiero hacerle un reconocimiento aquí al ministro Ricardo Bonilla. Él cuando llega al Ministerio de Hacienda dice, mire, aquí hay 400 billones, no son 1 ni 10, 400 billones que sacaron de créditos para el COVID que no están dentro de la regla fiscal. Y él, porque es un académico que hace las cosas correctas, entonces dijo, mire, esto hay que incluirlo dentro de la regla fiscal. Y además hay que pagarlo. Y el crédito que sacó el gobierno pasado de 400 billones para el COVID, 400, es decir, un año completo de presupuesto general de la Nación. Había que pagarlo en 4 años. Es decir, ¿a quién le tocó pagar este crédito que sacó el gobierno pasado? ¿Al gobierno pasado pagó alguna cuota? No, se lo dejaron a este gobierno. Pero adicional a ello, esos 400 le quitó cupo de endeudamiento a este gobierno. Entonces, aquí lo que ha habido es una maroma real de mirar cómo se recaudan y cómo se regularizan las finanzas públicas. O sea, eso es la cruda realidad. Un crédito de 400 billones de pesos que yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué quedó de esos 400 billones de pesos de crédito después de la pandemia para el país? ¿Qué inversión en salud? ¿Cuántos hospitales se hicieron? ¿Cuánta dotación se hizo en los hospitales? ¿A cuántos profesionales del área de la salud se les puso al día en sus salarios y demás? O sea, a mí me duele ver que, de hecho lo puedo decir con toda tranquilidad porque pregunté y llevo 2 años pidiendo el informe para poder hacer el cierre del FOME, que fue el fondo que se creó para el COVID, y no nos han entregado lo que dejó el gobierno pasado. No dejó las cuentas claras para poder cerrar y liquidar el fondo, y eso está en la Comisión Cuarta hoy de Cámara de Representantes. Nosotros, por lo menos yo, no permití que se cerrara hasta que no nos dieran las cuentas y no lo han entregado. Entonces, esa es la verdad de las finanzas de nuestro país. Entonces, yo me pregunto, es que son 400 billones de pesos, ¿dónde están? Pero sabe que, doctor Olga Lucía, siempre este servidor desde estos micrófonos de ASB Noticias ISA me ha dicho por qué al país no se le dijo cómo se recibía el gobierno. ¿Por qué no hacer un Excel
digo yo. Sí, Recibo sí. el país aquí, me entregaron esto acá, pero han pasado 2 años y medio. Y mire lo que nos está diciendo usted hoy, doctor Alba Lucía. ¿Por qué no desde el principio? Yo siempre he creído que los nuevos presidentes electos, incluso para el que viene, no sea un discurso de 2 horas. Diga cómo recibo el país y qué me están entregando. Sí. Porque con base en eso la gente dice, hola, verdad. Pero después de 2 años y me dicen, no, es que usted no ha hecho nada en 2 años y medio. Se lo dicen al gobierno, es que usted no ha pasado nada. Usted está gobernando con el retrovisor. Y ya usted 2 años, y siguen con los 2 años y medio. Pero yo estoy de acuerdo con usted. ¿Qué país recibió? Nunca nos lo dijeron, doctor Olga Lucía. Sí, yo creo que ahí hubo un error de no, pero también porque el ministro Campo pues llegó a asumir una responsabilidad inmediata que fue una reforma tributaria y no se tuvo la precaución de contar por qué, cuál era el estado del arte en ese momento de las finanzas públicas. Y creo que ahí pecamos, ¿no? Pecamos con la falta de información. Pero nadie ha podido desmentir lo del crédito porque es una realidad, nadie ha podido desmentir que no están las cuentas claras de la inversión de los 400 billones de pesos, tanto así que, como les menciono en la Comisión Cuarta, no hemos cerrado la cuenta del FOME, no se le ha dado la autorización al gobierno para eso, porque pues no se evidencia, es decir, usted puede ir y recorrer el país a ver dónde se ve esa inversión, es que no son un peso, el crédito fue de 400 billones de pesos. Doctora, y más allá de digamos, del déficit que quedó, esto es una cadena porque se ha venido pasando de gobierno a gobierno, de administraciones que han venido mal. Creo que en mi memoria está que, hablando de la alcaldía, el único que dejó un superávit fue el doctor Mocus y no dejó déficit. Pero ¿qué hacer y en cuánto tiempo se recupera un gobierno del déficit que le dejó el gobierno anterior? Eso depende, porque es que fíjense que cuando se sacan créditos para inversión, esto es como cuando usted en su casa, usted saque un crédito de consumo, entonces le dan, no sé, 1.000 pesos, y entonces usted esos 1.000 pesos como este consumo se los gastó, y se los gastó de viaje, comprando algo para una fiesta, se los gastó, y le toca pagarlos. Si usted se los gastó, ¿qué le genera el pago de esos 1.000 pesos? Pues su salario, porque si no invirtió en algo que le generara unos ingresos para pagar los 1.000 pesos, pues le toca de su salario. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Se sacaron créditos, se ha invertido, se han gastado, no se invirtieron realmente para que generaran unos ingresos para pagar el propio crédito. Ese es el tema de las finanzas públicas. Entonces depende, si los créditos de que se sacan son para inversiones, que luego esas mismas inversiones permiten el pago del crédito, pues se recupera muy fácil un país. Pero si son para gasto, pues no se recupera, porque entonces me toca sacar del mismo bolsillo, de los mismos contribuyentes, para pagar un crédito que se gastó y no se invirtió. Doctora Olga Lucía, la siento como un poco como pesimista con sus compañeros de Cámara, del Senado. ¿Será que esto va a ser una lucha difícil? Inclusive ya el ministro Cristo está pensando en convocar a sesiones extras. ¿Se va a llevar hasta ese punto? No, es que las extras son necesarias. Si hoy se aprueba en primer debate la ley de financiamiento, es obligación citar a extras para poder votar el 20 de diciembre el proyecto de ley. O sea, no por tiempos, o sea, los tiempos no darían para votarlo antes del 20. Así que es una obligación citar a extras. Si hoy no se vota, pues la situación cambia. Pero yo no soy pesimista con mis compañeros, lo que pasa es que es la realidad, o sea, y también yo soy optimista, siempre me amanezco optimista y llena de fe, pero pues ante una realidad también hay que ser objetivo a pesar del optimismo que uno pueda tener. Y lo que ha mostrado especialmente las comisiones terceras y cuartas del Senado es que no hay una voluntad para apoyar, por lo menos, por ejemplo, porque se votó negativo por parte del Senado,
de la Comisión Tercera del Senado no hubo presupuesto general de la Nación aprobado, que fue por primera vez en la historia que se le niega un presupuesto a un gobierno. O sea, eso nunca había pasado en el país, nunca. Entonces no es pesimismo, es lo que se ha visto, es lo que hay hoy en la realidad política. Mire, doctora Olga Lucía, sé que tiene que irse a trabajar y a estar pendiente de esta ley de financiamiento. Seguramente al otro lado de la radio me van a decir que yo estoy del lado del gobierno y tal, pero si a mí me dicen, venga, yo le arreglo el problema con la DIAN, yo voto lo que sea. Porque hay muchos colombianos que tienen chicharrones con la DIAN en este momento. Y ese solo incentivo para quitarles el problema con la DIAN sería maravilloso para muchos colombianos, doctora Olga Lucía. Lo cierto es que le deseo mucha suerte y que sea lo mejor para Colombia. Y yo sí le quiero decir que no es tarde, 2 años y medio no es tarde, para que diga a alguien cómo recibe el país. Todavía no es tarde. Doctora Olga Lucía, gracias por estar en ASB Noticias 6 AM y la seguiremos molestando y llamando, doctora Olga Lucía. Aquí estaré siempre firme para dar respuesta a todas las preguntas y para contar lo que pasa. Y como les digo, yo soy optimista y además creo en el país. Quiero que nos vaya bien, quiero que lleguemos a acuerdos. Yo no soy enemiga de ningún partido, no soy enemiga de ningún congresista, pero claramente hay unas responsabilidades que tenemos los congresistas, unas funciones, unos horarios, unas obligaciones. Y sí me molesta es que sabiendo que tenemos esas obligaciones, pues no se cumplan, no para todos iguales. Gracias, doctora Olga Lucía, y la mejor ojalá por lo menos le hagan quórum hoy, ¿no? Que le vaya bien. Sí, muchas gracias, sé que nos va a ir bien y yo de verdad, legítimamente, genuinamente creo que los colombianos y colombianas merecen que este Congreso legisle en su beneficio para que se puedan poner al día. ¿Cuántas personas de verdad están diciendo yo le debo a la UGPP, me toca liquidar la empresa porque no voy a poder nunca pagar la deuda? En cambio, si pueden pagar la deuda y seguir con la empresa, pues no pierden una historia de vida. ¿Cuántas personas hoy, por causa del COVID, no pagaron el IVA o no pagaron la retefuente o no pagaron algún impuesto a la DIAN, el impoconsumo, y no han podido ponerse al día y entonces tienen la última opción es cerrar el negocio? No, que no cierren el negocio, que sigan trabajando, que sigan generando empleo y que efectivamente tengan una oportunidad de pagar solo el capital y reducirse hasta un 90% los intereses y las sanciones o las omisiones que hayan tenido en sus declaraciones. Así que bueno, un abrazo fraterno, solidario, y espero que esto sea una muestra de optimismo para que hoy todo nos salga muy bien con la voluntad de Dios. Gracias, doctora Olga Lucía, un abrazo para usted y estaremos pendientes de lo que pase hoy en este tema de la ley de financiamiento.